Bueno, pues vamos a ver si nos liamos un poquito con los rosales. Para los rosales, como las ramas tienen muchas punchas, que decimos nosotros, muchas espinas, yo me pongo los guantes recios y vamos a probar con estos guantes a ver qué tal nos funciona también la tijera. Vale, le vamos a pegar una poda total porque le hace bastante falta y a ver cómo queda. Venga, vamos al lío. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por esta, que se la vamos a quitar entera. Esta también. El chupón este. Esta se ha roto con el aire. Pues también fuera. Y esta que la hemos arrancado sin querer, pues también fuera. Vale. Y a este chupón vamos a buscar, a cortarle por aquí, que tiene una yema, si lo podéis apreciar, que va hacia afuera. Esto se lo cortamos y esto por aquí también. El rosal es muy agradecido. Aunque le hagas una verdadera barbaridad, luego vuelve a brotar y con muchísimas ganas. Aquí tenemos una yema que va hacia afuera, le vamos a dar por aquí. Cortar siempre en bisel, siempre. Vamos a ver este. Y este lo vamos a cortar, que está un poco ya de aquella manera, y le vamos a dejar de guía esto. Es siempre cortando a bisel, para que ahí no se quede depositada el agua y no coja ningún hongo ni ninguna enfermedad. Vale, y de esta ya la tenemos con un brote, con dos. Vale, y esta la vamos a dar por aquí. Bueno, estas las tijerillas van de cine. Con todo lo que llevamos esta mañana tendríamos los brazos ya descuajeringados. Y aún seguimos. Y la batería todavía está en color verde. Como podéis ver, en verde aún. O sea que todavía nos queda un poquito por todo. Bueno, vamos a ver cómo nos metemos con esta. Vamos a cortar esta de hacia adentro. Esta también va hacia adentro, pero como no tiene ninguna competidora por aquí, pues va a poder tirar perfectamente. Y el rosal se va a quedar muy bien aireado. Bueno, pues así más o menos lo vamos a dejar. Cortamos las hojas que quedan y veremos a ver. Si vemos que no se desarrolla bien, pues siempre estamos a tiempo de cortar. Vale, vamos a liarnos ahora un poquito con el hilo, que este es más complicado. Vamos a empezar desde abajo y le vamos a ir quitando todo esto.
Y si has llegado hasta aquí, pues déjame por favor un like, que no cuesta nada, simplemente pulsar en el pulgar hacia arriba para que más gente pueda ver este vídeo y conocer lo que vamos haciendo en este canal. Bueno, pues el hilar más o menos. Bueno, pues el hilar más o menos lo tenemos ya liquidado. Hemos dejado una guía solo, excepto en las ramas que eran de las primeras, que ya les hemos dejado 2 guías, ¿vale? Venga, pues ahora con este rosal. Bueno, pues vamos a liarnos con este rosal. El año pasado me pasó una cosa muy curiosa con él, pero bueno, ya os la explicaré cuando vuelva otra vez a estar en marcha. Estoy emitiendo la limpieza de las tijeras, pero no es porque se me haya olvidado, sino porque ya la habéis visto cómo se limpiaban, así es que... A este sí le vamos a dar una sola, pero total. Bueno, y ya que estoy, pues voy a contar lo que... El año pasado, en vez de echar rosas, este es un rosal amarillo que he echado una rosa, la verdad que muy bonitas. Pues en vez de ponerse a echar rosas y hacer su capullo y demás, se puso a echar unas florecillas. Y le pregunté al del vivero y me dijo que posiblemente es que algún polinizador había venido y había cogido algún tipo de polen de alguna florecilla y me había germinado el rosal. Esta que la vamos a dejar, no, esta va fuera. Vamos a dejar esta más o menos por aquí y todo lo demás fuera. Muy importante, no se os olvide poneros los guantes cuando trabajéis con rosales. No es lo mismo trabajar con un frutal que con un rosal. El rosal con las espinas que tiene, como se os meta una muy adentro, os toca seguramente ir a urgencias. Esta se la vamos a dejar, pero me da a mí que no va a estar claro. Pues tenemos esta. Estas dos, si vemos que no tiran, las echamos fuera. Y más que fuera. Y más que fuera. Y más que fuera. Vale. Pues listo este rosal también. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dejadme un like, suscribiros al canal si no lo estáis y dejarme algún comentario en la caja para que yo pueda responder. Y sobre todo no os olvidéis de disfrutar, que es lo más importante. Un saludo desde Macami.